¿Qué? Doctora, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, Ah, ya, perfecto, doctora. Sí, buenas sí, los noches. he escuchado a todos mientras bueno, a casi todos mientras han estado en la lista, o sea que creo que vamos bien con con el audio, ¿no? A ver, todos, por favor, si hay alguien que no escucha en la clase, dígalo ahora para que ya poder comenzar. Si no es por aquí, seguramente que tienen un WhatsApp entre todos, si alguno no puede escucharme, que se lo comunique a Johan, ¿sí? Entonces voy compartiendo, me avisan, por favor. ¿Podemos ver, chicos? Sí, doctora, sí se logra observar. Ya, perfecto. Cualquier cosa me interrumpen, por favor. Yo sé que hoy día he tenido una primera clase con la doctora Patiño, ¿verdad? Creo que estoy solo continuando a esa, me parece. Eh, ya han hablado lo que es un poquito del sistema inmune. De todas maneras, vamos a recordar para poder llegar nosotros a lo que son las citocinas. Y entonces, nuestro tema de hoy, mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias, las citocinas, propiedades generales, acciones biológicas más importantes. Vamos a recordar, y acá les he puesto yo tres conceptos cuando estuve buscando, pues, qué es el sistema inmune, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder entender bien, ¿no? Cómo es que están o qué hacen estas moléculas. Entonces, el sistema inmune, seguramente que si yo les pregunto, todos me van a decir, no es la defensa del cuerpo, no son nuestras defensas. Básicamente, sistema inmune, defensas. Ya escuchamos frases como tomar esto para levantar las defensas, esto de acá levantan las defensas, estoy con mis defensas bajas, por eso me he enfermado, las defensas altas son las que te ayudan a estar mejor, no sé, siempre son las defensas del cuerpo. Pues ese es el sistema inmune, pero definiéndolo un poquito más científicamente, ¿no? Es el conjunto de tejidos, de células, moléculas, ¿no? Todas ellas desarrollan respuestas fisiológicas. Nuestro cuerpo va desarrollando distintas respuestas fisiológicas siempre cuando entra en contacto con algo. Entonces, no solo podemos pensar que tenemos agresión, me refiero a los virus, bacterias, parásitos, hongos, de la parte externa, sino también a nivel de nuestro cuerpo empieza a haber distintos tipos celulares, ¿no? Que en algún momento pueden hacer una especie de switch, una especie de cortocircuito entre ellos y se empieza a malignizar. Y entonces también podemos tener algunas células que se hacen malignas, neoplásicas, que el sistema inmune las detecta y también las va eliminando. Y ese es un continuo, un 24/7, ¿no? 24 horas, los 7 días de la semana, que nuestro sistema inmune va a ir como un radar a nivel de todo el cuerpo, viendo qué está bien, qué está mal, propio o extraño, para poder mantenernos a nosotros en la forma más íntegra posible. ¿No? Entonces ahí ven la segunda definición. Y la tercera, donde ya casi está todo más completo, ¿no? El sistema inmune es la compleja red de células, tejidos, órganos, ahí faltarían moléculas, ¿no? Moléculas, células, tejidos, órganos, ahí les pongo los ejemplos de los órganos, la médula ósea, el timo, el vaso, los ganglios, que van a defender al cuerpo contra invasores externos. ¿Cuáles son esos invasores externos? Las bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Y actúa pues para defendernos de ellos, siempre diferenciando nuestras células sanas, ¿no? Porque si no nos atacan. Entonces el sistema inmune está bien cuando nos defiende de la agresión externa o externa sin confundir las células buenas. Y ese sistema debe estar equilibrado porque muchísimo sistema inmune también puede estar presente en algunas patologías inmunológicas justamente. Entonces, ¿por qué existe el sistema inmune? Ahí les puse una fotito de una citosina para que la vayan viendo ahí, para que vayan sabiendo lo que es una de esas moléculas, aunque muy chiquititas tienen esa estructura molecular. Pero recordar, el sistema inmune existe porque tenemos un tipo de agresión endógena y exógena. Por lo tanto, el sistema inmune nos va a defender de microorganismos. ¿Cuáles eran? Bacterias, virus, parásitos, hongos, pero también va a estar como un radar en la inmunovigilancia de nuestro cuerpo. Va a detectar células tumorales,
algunos tipos de anticuerpos que nos pueden provocar enfermedades autoinmunes y hasta incluso va a estar presente en las reacciones alérgicas. Han visto el sistema inmune innato y el adquirido. El innato, el primero, el natural, se le llama el adquirido o el específico, ¿no? Que se han separado de una forma didáctica para poder comprenderlos bien. Ya les han explicado esto, ¿no? Pero que vamos a entender y tenemos que recordar que funcionan de manera integrada. Es decir, el sistema inmune innato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar al sistema inmune adquirido o adaptativo. Y este sistema inmune adquirido adaptativo a la vez va a utilizar los mecanismos de este sistema inmune innato, cuáles son las células, por ejemplo, ¿no? Para poder eliminar microorganismos, ¿no? Este sistema inmune innato, el natural, es el más antiguo de todos. Por lo tanto, este sistema inmune innato lo tienen los insectos, las plantas, todo ser vivo. Este sistema inmune adquirido, ya lo habrán visto, es el que vamos formando una vez que entramos en contacto con un microorganismo, por ejemplo, con una vacuna también, ¿no? Aquí tienen lo que es la inmunidad innata y adaptativa para recordarles la clase anterior y porque me interesa que vean que en lo que es inmunidad innata vamos a tener nuestras barreras epiteliales, ¿no? Nuestros tejidos, desde la piel, la mucosa, la saliva, la lágrima, el moco, ¿no? Y células como neutrófilos, macrófagos que van a participar en la fagocitosis o las natural killer, ¿no? Otro tipo de linfocitos que van a ir directamente a destruir a las células, o el complemento que también va a activar toda una respuesta inflamatoria para eliminación de microorganismos. Y acá está la inmunidad adaptativa, donde ya los linfocitos, una vez que han entrado en contacto con el microorganismo, empiezan a producir anticuerpos específicos contra este y adquieren lo que le llamamos la memoria, ¿no? Significa que si hoy me enfermo contra, me voy a inventar, la gripe X, la próxima vez que entre en contacto contra la gripe X, voy a tener anticuerpos específicos contra la gripe X. A diferencia de la inmunidad innata va a reaccionar frente a todo lo que considere agresión de la misma forma. No va a ser esta específica, sino va a ser de una forma general. La inmunidad innata, recordemos, es inmediata, ¿no? Actúa en horas, mientras que la adquirida o adaptativa vamos adquiriendo, la vamos presentando conforme pasen los días. Seguimos a ver. Características y diferencias, ahí las tienen, ¿no? La inmunidad innata, hemos dicho, es inmediata, mientras que la adaptativa es más lenta. La inmunidad innata es general, va a actuar contra todos, ¿no? Contra cualquier patógeno que exista, pues va a empezar a actuar ella, mientras que la adaptativa se va a dirigir contra antígenos concretos. Por lo tanto, la especificidad en la inmunidad adaptativa es alta. Es decir, es, como el nombre lo dice, ¿no? Específica contra un tipo de antígeno, un tipo de microorganismo. ¿Dónde estamos? La memoria. La inmunidad innata no tiene memoria. La inmunidad adquirida o adaptativa tiene memoria. Las células en inmunidad innata son las que están simplemente circulando en nuestro organismo como neutrófilo, macrófagos que hacen la fagocitosis, la CNK, los complementos. Y en cambio la inmunidad adaptativa va a estar preferentemente ligada a los linfocitos B y T, los que van a empezar a producir anticuerpos específicos contra cierto antígeno específico también. Y los linfocitos T, que son los que van a ir directamente sobre las células, especialmente sobre los virus, ¿no? La inmunidad innata es una acción corta porque va a desencadenar todo lo que va a ser luego la adaptativa o adquirida, que tiene una acción o una duración prolongada y además con memoria. Este cuadro es solamente un cuadro de repaso, básicamente para estudiar para el examen, porque aquí recién vamos a entrar, ¿no?, de lleno un poquito a lo que es el tema de hoy, que son las citocinas. Entonces,
En la citosina, nosotros vamos a ver que estas son unas moléculas que tienen, son proteínas de bajo peso molecular, pequeñitas, súper chiquitas, por lo general se dice, ¿no? De menos de 30 kilodaltons. Se producen durante las fases efectoras de la inmunidad natural específica, o sea, actúan en ambas, tanto la inmunidad innata como la específica, y van a servir de nexo entre lo que son las respuestas inmunitarias, ¿no? ¿Quiénes la producen mayoritariamente? Los leucocitos. Esto, por si acaso, chicos, es pregunta examen, ¿ah? Entonces, ¿quiénes la producen? Generalmente los leucocitos. Uy, se me está volando esto. Ya. Ahí. Se produce mayoritariamente entonces por los leucocitos. Su vida media es corta, ¿no? Tanto así que se dice que, o les dice, ¿no? La producción y secreción de citocinas la califican como un hecho breve y autolimitado. ¿Por qué? Porque tienen una vida media corta. ¿Por qué? Porque son proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Funcionan o ejercen función en diferentes actividades en las células. Ahí les voy a presentar unas tablas donde ustedes se van a cansar de ver los números de las interleuquinas que hay o de las citocinas y en todas las funciones en las que participan. Generalmente son las moléculas que sirven para comunicar entre células. Son las formas de comunicación o las moléculas de comunicación entre célula y célula. Algunas veces dicen que ejercen una función efectora de forma directa, pero generalmente la citosina ayuda a decirle a la otra célula qué debe hacer. Por ejemplo, si a mí me viene, yo soy un neutrófilo, ¿no? Y tengo no sé, una agresión en mi cuerpo, el virus de la gripe ingresó, yo soy neutrófilo, lo detecto y empiezo a segregar citocinas. La citocina puede actuar sobre mis propios receptores y hacer que se produzcan mucha más y llamar a más neutrófilos al lado. Puede actuar sobre otras interleuquinas para que empezar a desarrollar mucha más y hacer como un efecto potenciador para que todo el sistema inmune empiece a hacer su efecto, que sería la defensa del cuerpo. ¿Cuáles son las propiedades de estas proteínas? De estas proteínas que se van a encargar de comunicar a las células, ¿no? Las propiedades generales de estas citocinas son el pleiotropismo. Pleiotropismo es una palabra que me gusta, pero que nunca la puedo pronunciar bien. Bueno, pleiotropismo significa que una citocina puede actuar en varias células y dependiendo de las células en las que actúe, puede hacer diferentes efectos. Por ejemplo, ahí tienen a la interleuquina 4. Puede actuar contra la célula, puede actuar sobre la célula B, puede actuar sobre un timocito, puede actuar sobre un mastocito. Si actúa sobre una célula B, sobre un linfocito B, lo va a activar, va a lograr la proliferación y la diferenciación. Si la interleuquina 4 actúa en una célula de timocito, hace que éste prolifere, igual que si actúa en un mastocito, provoca su proliferación, ¿no? Esta es la pleiotropía. Una misma interleuquina puede tener muchos efectos diferentes, depende la célula en la que esté actuando. Pleiotropía. Otra propiedad que tiene, la redundancia. Y en la redundancia significa que varias citocinas, lo contrario, ¿no? Varias citocinas pueden hacer lo mismo, pueden tener el mismo efecto. Por ejemplo, la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 5 van a actuar en el linfocito B y van a provocar su proliferación. Esta es la redundancia. La redundancia es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en ausencia de una de ellas, por ejemplo, si me falta la interleuquina 2, voy a tener a la 4 y a las 5 que me van a hacer o me van a producir la misma acción, ¿no? Van a reemplazar en sus funciones a la interleuquina que, por ejemplo, la pudiera tener ausente. Entonces, el otro efecto que tiene es el sinergismo o la sinergia, el efecto potenciador. Significa
que ya no puedo ver acá la imagen. Muy bien, muy bien. Acá. Significa que, por ejemplo, la interleuquina 5, son ejemplos todos, ¿no? Va a actuar junto con la interleuquina 4 y a la vez vamos a tener un antagonismo con el interferón gamma. Entonces, en la sinergia puede ser que entre dos interleuquinas se potencian y hacen que prolifere mucho más, por ejemplo, la célula B, pero también pueden tener efectos antagonistas y entonces se pueden ir bloqueando. Si yo tengo estas dos que estaban actuando juntas, pero a la vez tengo esta otra citosina, me bloquea la 4 y solo deja actuar a la 5. No sé si se entiende bien esto último. Pueden entre dos interleuquinas sinergizarse, es decir, potenciarse, o puede venir una que bloquea a la otra y hace un efecto antagónico. Todas ellas actúan en redes, ¿no? No es que este actúa aquí y aquí queda todo el efecto. Esto actúa acá como un efecto potenciador, porque esta célula B que va a proliferar, por ejemplo, va a empezar a producir más interleuquina 4, la interleuquina 4 va a actuar sobre ella misma y sobre las interleuquinas que o sobre las células B, perdón, que estén al lado, y así un efecto cada vez como cuando vemos estas bolas de nieve, ¿no? Que empieza de a poquito y a medida que viene la avalancha se hace gigante, pues igual así se va a extender como una red, ¿no? Para que el efecto se relacione, ¿no? De forma positiva o negativamente, potencian o inhiben, dependiendo de cuál sea el efecto que tiene la interleuquina. Este efecto se puede hacer cada vez más grande o si fuera de inhibición puede ser cada vez mayor la inhibición que se hace. Esta parte se entiende, chicos, la parte de las propiedades, especialmente lo que se refiere al pleiotropismo. Sí, doctora, todo bien. Sí, doctora. Johan, ¿no escucho, Johan? Doctora, sí, le acabo de responder. Todo bien. Está reaccionando también ¿Hasta en ahí bien? los... Ya. Entonces, les voy dando tips porque yo sé que estas cosas a veces se hacen muy abstractas. No pretendo que me estén memorizando nada, pero sí que se entienda. Ya, las interleuquinas, entonces, son moléculas que van a conectar a las células. Van a ir para decirle, oye, reacciona, oye, prolifera. Oye, ya no puede ser un neutrófilo así nada más, tienes que empezar a fagocitar, tenemos algún extraño ahí. No. Entonces, son células que van a dar señales para poder el cuerpo defenderse, ¿no? Entonces, se aseguran y son súper seguras porque una puede hacer diferentes efectos y a la vez, entre varias, tienen un mismo efecto por si acaso son precavidas, ¿no? Por si acaso falta una, tengo a las otras que van a actuar de la misma forma. Acá hay unas que se potencian y hay otras que se inhiben. Y todas esas van a ir jugando cada día, ¿no? En nuestro cuerpo, obviamente sin que nos demos cuenta, intentando buscar el mayor equilibrio para que nosotros estemos ok, como quien dice. Acá está el tipo de acción y lo que les había dicho antes, una forma más esquemática, porque a veces no es tan fácil imaginarlas, ¿no? Por ejemplo, si hay un estímulo inductor, una noxa, un virus, un parásito, lo que sea, mi célula empieza a producir citocinas. Cuando yo tengo esa citosina, esta citosina puede venir acá y conectarse en la propia célula, en el receptor que tiene, y a esto se le llama acción autocrina. La va a potenciar y esto va a continuar y va a continuar y va a continuar. A la vez, otra de ellas se va a ir y va a andar hasta otra célula que esté cercana, nuevamente va a actuar en el receptor y ya va a ser esta va a ser a ella misma y a la vez las otras van a salir a otra célula, ¿no? Y así la red empieza a aumentar. Y esta última, lo mismo, ya esta es la acción ya a nivel, a distancia, por decir así, donde las citocinas van a tener que tomar el camino de recorrer por los vasos sanguíneos hasta que lleguen a la célula donde quieran actuar, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto? Se actúan sobre ellas mismas, es la acción autocrina, se actúan sobre su vecina, ahí al ladito nada más, es la acción paracrina, y si esta citosina tiene que tomarse un viaje por todo el sistema venoso,
y llegar a actuar a la otra célula es la acción endocrina, ¿no? En cristiano, autocrina en sí misma, paracrina a la vecina, endocrina a distancia. Seguimos. Aquí empieza lo que ya a veces no nos gusta ver, ¿no? Todo lo que son los tipos de interleuquinas. ¿Qué es lo que quiero que vean en ellas? Antes de ver un cuadro que cansa un poco y que uno se pregunta, ¿y cómo me lo voy a estudiar? ¿No? Lo que hay que decir es que estas citocinas las han dividido. ¿Cómo las han dividido? Pues por tipos de citocinas. ¿Y dependiendo de qué? Dependiendo cómo van a ir actuando. Por ejemplo, hay citocinas que se llaman factores de diferenciación celular o factores transformadores de diferenciación celular. ¿Qué hacen ellos? Van a tener la capacidad de influir en la diferenciación de las células, principalmente hematopoyéticas. Entonces, estos factores de diferenciación celular van a actuar en las células hematopoyéticas. ¿Saben cuáles son las células hematopoyéticas, verdad? A ver, alguno que diga, ¿cuál es el tejido hematopoyético? ¿El corazón? ¿Cuál es? Es el negocio, doctor. Chicos, me voy a resentir porque soy hematóloga. Las células hematopoyéticas son las células de la sangre, ¿no? Las que están ¿dónde? En la médula ósea. Entonces, todas estas citocinas que van a actuar como factores de diferenciación celular van a actuar a nivel de las células madre dentro de médula ósea para ir diferenciándolas a las células que nosotros vamos a obtener a nivel periférico. ¿Cuáles son las células a nivel periférico? Los leucocitos, con todos los tipos que hay, neutrófilos o segmentados, monocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos B, T, ¿no? Y plaquetas y hematíes, ¿no? Después, otro tipo de citocinas son las interleuquinas. Las interleuquinas son las que mayor efecto van a tener, ¿no? En todo el sistema inmune. Estas, ya ven acá desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y no me canso de contar hasta el número 23, ¿no? Son las que van a ir y las mayores señalizadoras entre células. Estas son los semáforos celulares. Estas son las que van a mandar todas las señales. Son las, como digo, las que mayor efecto poseen en el sistema inmune. Van a decir cómo reaccionar. Estos estamos hablando de factores de diferenciación, factores de maduración. Mis células más inmaduras las voy a cambiar, las voy a hacer diferenciar, las voy a hacer más maduras. Más maduras significa que van a tener mayores funciones para poder ejercerlas. Por ejemplo, una célula plasmática produce anticuerpos. Por ejemplo, un neutrófilo ya puede ir, igual que un macrófago, igual que un monocito, a fagocitar, ¿no? Esta es la diferenciación celular. En cambio, estas interleuquinas son las que van a tener mayor efecto, porque van a decir inflama, 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 inflama o baja, baja, baja esa inflamación. Son las que tienen o son las más señalizadoras, son nuestras señales de comunicación entre diferentes células, estas interleuquinas. Estos factores estimuladores de colonias, su nombre lo dice, ¿no? En medicina siempre somos así bien originales. Factor estimulador de colonias, ¿qué hacen? Estimulan las colonias. Estos estimulan factor estimuladora de colonias monocito granulocítica, factor estimulador de colonia granulocítica, esta solo monocítica y así vamos, ¿no? Entonces, los factores estimuladores de colonias, ¿qué van a hacer? Van a inducir la diferenciación también de células inmaduras. No sé si ustedes lo han escuchado cuando han pasado por el hospital, el filgastrin, es el que usamos mucho en post-tratamientos de quimioterapia para hacer que la médula ósea empiece a estimularse y empiece a producir muchos neutrófilos, ¿no? Todos los gránulos. Entonces, estas citocinas tienen efecto de factores estimuladores de colonias. Luego tenemos los factores de necrosis tumoral. ¿Y por qué se llaman factores de necrosis tumoral?
porque tenían una acción, cuando los descubrieron porque tenían una acción necrótica sobre los tumores. Entonces dijeron, ah, ya, estos son los factores de necrosis tumoral, ¿no? Entonces actuaban a ese nivel, diferenciaron dos tipos, el alfa y el beta, y así los diferenciaron. Y luego, como quinto tipo de citocina, tendríamos los interferones. ¿Y por qué se llaman interferones? Porque interfieren. ¿En qué interfieren? Básicamente en la replicación de virus. Entonces, 5 tipos de citocinas. Unos van a participar en lo que es la diferenciación celular a nivel de células hematopoyéticas. Las interleuquinas, no se olviden, son las mayores señalizadoras, las que tienen el mayor efecto, ¿no? Los factores estimuladores son los que van a inducir la diferenciación celular inmadura. Los factores de necrosis tumoral son los que tienen acción necrótica sobre los tumores y los interferones son los que van a interferir en la replicación de virus. ¿Hasta ahí vamos? Sí, doctora, todo bien. ¿Se logra escuchar los audios? Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, ya, sí. Sí, preguntaba si podía escuchar los audios. Listo, doctora. ¿Sí? Listo, continúo. Más citocinas. Me dijeron, Carmen, hacer la clase de citocinas y la respuesta inmune innata y luego en la adaptativa. Yo pensaba, ¿y cómo les digo tantas cosas a los chicos? Porque cuando vean en los cuadros y todo, que se supone es la parte más resumida, ¿no? Para poder saber, ya me van a odiar, porque miren todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir con calma. A ver. La respuesta inmune innata es nuestras primeras barreras, ¿no? Las células que las tenemos ahí propias y duras, o sea, los que no van a necesitar nada más que entrar en contacto con un organismo agresor, hecho, reaccionan. ¿Quiénes son estos? Los monocitos y los macrófagos. Monocito macrófago, monocito macrófago, monocito macrófago, acá están monocitos, acá ya entraron unas células adrenales, las dendríticas, monocitos fibroblastos. Si se dan cuenta, casi en la mayoría tenemos monocito, monocito, monocito. ¿Qué hacen ellos? Estos monocitos van a segregar estas interleuquinas, ¿no? Y que estas interleuquinas van a tener diferentes efectos biológicos. La mayoría de ellas, que son interleuquinas, sí, por lo tanto, son las mayores efectoras, las mayores señalizadoras y lo que hacen casi siempre era inflamación, ¿no? Acuérdense de las interleuquinas con las inflamaciones, porque si ustedes recuerdan la época de pandemia, estaba muy de moda la interleuquina 6 que era la que desataba toda esa fiesta de anticuerpos y que hacía toda esa respuesta inmune terrible a nivel pulmonar que terminaba matando a los pacientes, ¿no? Entonces, las interleuquinas son las que siempre están ligadas a lo que es inflamación. Entonces, el tipo de interleuquina, la interleuquina 1, el efecto biológico principal proinflamatoria. ¿Qué va a hacer? Induce síntesis de proteínas de fase aguda. Proteínas de fase aguda, ¿sabemos cuáles son? Seguro que ahorita no recuerdan bien, pero la PCR, proteína C reactiva, VSG también, ¿no? Proteínas de fase aguda. Mi ferretina también la puedo decir como proteína de fase aguda y hasta el fibrinógeno podría estar ahí metido. Son eh, exámenes que ustedes luego van a ver en laboratorio que finalmente es una expresión de todo el efecto que están haciendo estas interleuquinas, porque no habrán visto ustedes en pruebas de laboratorio que estemos midiendo a cada rato interleuquina 1A, ni siquiera interleuquina 1, menos 1A, 1B, ¿no? La interleuquina 6, es como una de las reinas de las interleuquinas. También es proinflamatoria y induce síntesis de proteínas de la fase aguda. Igual que arriba, ¿verdad? Regula hematopoiesis, o sea, también participa ahí, estimula la secreción de inmunoglobulinas. ¿Quiénes secretan las inmunoglobulinas? Los linfocitos B. Esta estimula también la secreción de linfoglobulinas. ¿Cuál es la célula efectora? Los monocitos y macrófagos, ¿no? Y así si se dan cuenta, tenemos el factor de necrosis tumoral,
tenemos la interleuquina 10, la 19, 20, 22, 12, 18, 23, bueno, y puedo seguir. Y es que hay cuadros que vieran ustedes de las citocinas que van de la 1 a la 23, que esos son los números que hay de todas las interleuquinas, y aparte están todos los interferones, todos los factores de necrosis tumoral, los factores estimulantes de colonias, ¿no? Y los factores transformadores de la diferenciación celular de los que habíamos hablado antes. Entonces, en la inmunidad innata, ¿qué es lo que yo quiero que recuerden? Necesito y quiero que recuerden esta, la interleuquina 6. Es la proinflamatoria, ¿no? Vamos a estar, acuérdense siempre del ejemplo de COVID, y en su cuadro acá le pueden poner COVID para que no se lo olviden, que esta es la que desataba unas respuestas espectaculares, ¿no? Y a la vez estimula o regula, perdón, la hematopoiesis. Acuérdense que soy hematóloga, le tengo cariño a las hematopoiesis, entonces regula hematopoiesis. ¿Ya? Luego, y les voy a dar luego como unos pequeños tips donde te dicen cuáles citocinas, por ejemplo, son responsables de la fiebre que tenemos, cuáles son responsables de un shock, ¿no? Acá tenemos algunas. El factor de necrosis tumoral alfa, shock, responsable del shock endotóxico. ¿Produce fiebre? Sí. ¿No? Entonces, shock, fiebre, tengo el factor de necrosis tumoral alfa. Estos, bueno, me los dejo ahí un poco de lado, son al revés, ¿no? Inmunosupresoras. ¿Qué significa inmunosupresión? ¿Se acuerdan? Cuando yo les digo citocinas, ¿les suena más la palabra inflamación o inmunosupresión? Inflamación, doctora. Inflamación, ¿no? O sea, uno dice citocinas, inflamación, inflamación, inflamación. Bueno, como en medicina nadie es al 100% y como en todas partes, hasta en las células, existen las contreras, acá tenemos las interleuquinas inmunosupresoras. Todas van para la inflamación, inflamación, inflamación. Esta hasta el shock nos lleva, estoy con la fiebre toda desatada, ¿no? Este me está estimulando otras células, estimula actividad citotóxica, esta también citotóxica, pero estas inmunosupresoras, ¿sí? Entonces, recordamos estas, interleuquina 6, shock, podríamos recordar estas y mis inmunosupresoras, ¿sí? Las inmunosupresoras no está difícil de acordar porque son la 10, 20, 22, y la cerquita, la 20, 19, ¿no? Siempre intenten recordarlas haciendo un poco de mnemotecnia, ¿no? 10, 20, 22 es lo que va a preguntar seguramente la doctora Carmen. La proinflamatoria, que le gusta mucho, y con las contreras siempre son famosas, así es que también, ¿ya? Entonces, ¿y por qué son importantes? Porque estas van a ser la contraparte, el sopeso, la balanza a todas las otras, ¿no? Entonces, la 10, 19, 20, 22, inmunosupresoras. ¿A quiénes van a inhibir? A las otras citocinas, ¿no? Son las contreras, las inhibidoras. Entonces, así como hay citocinas que están participando en la respuesta inmune innata, es decir, las células, las primeritas que entran en contacto con alguna noxa, también están las que van a participar en la respuesta inmune adaptativa o en la adquirida. Si se dan cuenta, acá ya están los linfocitos T helpers, linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y hasta con subtipos cada uno de ellos, ¿no? Y es una respuesta donde han entrado a tallar todos los linfocitos y han entrado o directamente que entran los linfos T o los linfocitos B que ya lo han reconocido al virus, bacteria o lo que fuera y ya han creado memoria, ¿no? Entonces, esta ya es la respuesta inmune adaptativa. En esta respuesta inmune adaptativa, vean que ni siquiera nos han mencionado siquiera a la primera, a la que me gusta, a la interleuquina 6 me la han dejado de lado, ¿vieron? ¿Por qué? Porque ahora lo que me interesa
es que si estoy frente a una respuesta inmune adaptativa, significa que tengo los linfocitos B de memoria y necesito que esos T de memoria empiecen a replicarse porque ellos son los que me van a defender de forma específica contra algo a lo que ya tuve contacto antes y a lo que le he hecho anticuerpos. Por lo tanto, acá vamos a hablar mucho de que tenemos especialmente interleuquinas que van a ayudar a la proliferación de estos linfocitos B, de estos linfocitos T, van a aumentar la cantidad de células presentadoras de antígeno, ¿entre quiénes? Entre estos linfocitos B y estos linfocitos T, ¿no? Entonces, van a estar ya más dirigidas a este tipo de acción, ¿sí? No es como las primeras, como me vuelvo con esto acá, que iban sobre nuestras células básicas, por decir así, ¿no? Monocito, macrófago, si yo hago un aspirado de médula ósea, veo monocitos, veo macrófagos, sí, veo monocitos, macrófagos, veo linfocitos, no puedo diferenciar si es T o es B en un microscopio, pero veo linfocitos, veo monocitos, estas no las he visto nunca, no veo células adrenales yo como hematóloga, pero monocitos, fibroblastos, dendríticas sí las puedo ver, son esas que están ahí puras y duras con las que nacemos. Aquí ya no, ¿no? Son las que ya han necesitado entrar en contacto, reaccionar, crear memoria y la segunda vez que entré en contacto con ellas, empezar a proliferar, empezar a presentarse más rápido este antígeno para empezar a hacer acción con esta respuesta inmune adquirida o adaptativa o de memoria. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos varias que van a incrementar, 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 pero tengo alguna que tiene que ir también a frenar. ¿Cuáles son? Pues la interleuquina 2 va a inducir la proliferación. ¿De quiénes? Pues de estos linfocitos T, B, NK, los citotóxicos, los inflamatorios, todo esto va a empezar a proliferar para que una enfermedad no me dure pues 3 meses, ¿no? Empieza esta acción exponencial para que no sé, mi resfrío se controle en 2, 3 días, para que mi infección urinaria me dure mis 5 días, ¿no? O sea, para que todo sea limitado. ¿Y dónde están mis inhibidoras? Y acá tenemos a la 10, inhibe expresión de citocinas, ya la habíamos visto, ¿no? Tenemos la 13, inhibe expresión de citocinas. Entonces vemos que tenemos interleuquinas que van a inhibir a las otras porque ¿qué pasa si nuestra respuesta inmune está desatada, desenfrenada? ¿Qué les parece? ¿Necesitamos inhibir nuestra respuesta inmune o no? Mejor cuanto más defensas tenga, mejor. ¿Qué les parece? No, también se necesita inhibir, doctor. Necesitamos inhibir, ¿no? Porque si no, entramos en un estado ¿ustedes han estudiado la reacción inflamatoria sistémica, el SIRS? Ya lo han leído, que todo el cuerpo entra en una inflamación brutal y uno se puede morir, ¿no? Entonces, así como necesitamos que haya una respuesta, necesitamos que esa respuesta sea controlada. Las citocinas empiezan a dar la señal de que ya arranquemos y empiezan a proliferar de forma exponencial. Es como una red, como una malla que se va extendiendo, pero tiene que tener un límite. Un límite en cuanto termina de acabar con lo que se haya encontrado, con el virus, con la bacteria, con la célula tumoral, con lo que se haya encontrado, termina de anularla, termina de eliminarla y también tiene que bajar todo ese efecto porque si no entraríamos en un estado inflamatorio continuo permanente y eso no le hace nada bien a nuestros órganos, ¿no? Entonces, las citocinas que van a actuar en la respuesta inmune adaptativa, ya ven que son otro tipo de ellas. Siempre tenemos nuestras inhibidoras. Si se acuerdan de la diapositiva anterior, estaba 10, 19, 20 y 23, me parece, o 22. A ver, no olvido, y 22, ¿no? Y recordar siempre cuáles son las inhibitorias, porque esas me van a jugar un papel tan importante como el que tienen
iniciales de desembocar toda una respuesta, estas también tienen un papel súper importante de frenar esa respuesta para que el cuerpo vuelva a reconstituir o vuelva a lograr nuevamente su equilibrio. ¿Sí? Entonces, miren acá una gráfica más bonita. Espérense, acá lo saco. Hay mucha letra, como que fastidiaba mucho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el efecto. ¿Cómo es que van actuando estas citocinas en la inmunidad innata o en la adquirida? Y si se fijan aquí, las citocinas, acá están, ¿no? La 12, el interferón. Veamos, el interferón va a activar aquí a mi macrófago. Activación del macrófago. Si el macrófago está activado, está listo para ir a fagocitar a todo el mundo, ¿no? Este de acá, además, va a activar o va a mandar otro tipo de interleuquinas hacia los neutrófilos. Y los neutrófilos que están en vaso sanguíneo, este está activando acá al de lado, ¿no? Esto ya llegó por vaso sanguíneo y acá se activan los neutrófilos. Los dos alumnos que hemos visto nuestra interpretación de moramas, acá están nuestros neutrófilos con sus gránulos, con su núcleo segmentado, que ven que acá hay segmentos, ¿no? Y que van saliendo, ¿no? Del vaso, ¿para qué? Para también ir a fagocitar. Y acá fagocitó al microorganismo. Entonces, actúa en la inmunidad innata, las interleuquinas van a actuar directamente sobre las células, ¿no? Actúan a nivel de la propia célula, y acá habría otro macrófago y otro, y otro, y otro. Actúa sobre el de lado, el vecino, y también puede ir por el vaso sanguíneo a actuar activar otras células. Esta es la inmunidad innata, ya que en la inmunidad adaptativa ya es diferente, ¿no? Porque acá ya vemos que tenemos los linfocitos T, estos son los CD4, los helper, tenemos los T citotóxicos o CD8, tenemos los B, tenemos, acá están los macrófagos, ¿no? Y cómo es que actúan ellos. Está la célula presentadora de antígenos, están la interleuquina 2, el interferón, la 2, la 4, con el interferón, el 2. Se dan cuenta que una misma interleuquina va actuando en diferentes células y van logrando efectos también diferentes. Acá activaron el macrófago, acá se activa el macrófago, por lo tanto va a empezar por acá el efecto de las citocinas, va a continuar con la inmunidad adaptativa, y esto que ha ido de a poco creciendo, con esto ya pues es mi avalancha de nieve, ¿no? Acá de a chiquitos, de a poquitos, uno a uno, el de al lado, y boom, acá ya con la adaptativa pues tenemos toda la activación macrofágica. A las células B las van a estimular, las van a activar para que finalmente empiecen a producir anticuerpos. Y estos a las finales van a ser nuestras células B de memoria, y estos anticuerpos son los que van a ir dirigidos contra antígenos específicos, ¿no? Y acá van a lograr la diferenciación del linfocito T a citotóxico, ¿no? El linfocito T, diferenciación del linfocito T citotóxico. Hay los linfocitos T helper, los que nos ayudan, y los citotóxicos que van y destruyen todo, ¿no? Entonces, las interleuquinas están a todos los niveles: inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, sin tanto numerito ni tantas palabras, ¿cuáles son los principales tipos de respuestas mediatizadas, ¿no? La acción de las citocinas, pues ahí se los he puesto, pero ya en solo palabras, ¿no? ¿Qué se activan? Se activan mecanismos de inmunidad natural, activamos macrófagos y también otros fagocitos, como son, por ejemplo, los neutrófilos. Acá es fagocitos, ¿eh? Como los neutrófilos, las células natural killer, los eosinófilos. Inducimos las proteínas de la fase aguda en el hígado, ¿no? Son cosas que nosotros ya vamos a ver luego en laboratorio. Vamos a tener una expresión de lo que está apareciendo o lo que está sucediendo en forma molecular en nuestro cuerpo, lo vamos a poder evidenciar en las pruebas de laboratorio que pidamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Activan y logran, perdón, la activación y proliferación de las células B, de los linfocitos B, hasta el estadio más maduro de toda la estirpe de linfocitos B. ¿Cuáles son? Las células plasmáticas.
¿Cuál es la principal función de las células plasmáticas? Secretar o producir anticuerpos, ¿no? Entonces, si yo activo y logro la proliferación de las células B, de las células plasmáticas, o perdón, de las células B, que van a ir desde el blasto, linfoblasto, célula pre-B, B, pro-B, linfocito B, y de ahí va a continuar madurando hasta célula plasmática, voy a lograr que mi sistema inmune esté completo, esté fortalecido y tenga mucha producción de anticuerpos. Luego también interviene, hemos dicho, en la respuesta celular específica. Esto lo habíamos visto cuando están, por ejemplo, las NK, que se van directamente, ¿no?, a atacar, o los linfocitos T, o en las citocinas, los interferones, ¿no?, que van directamente, interfieren en la replicación del virus. Luego tenemos intervención en la reacción de la inflamación aguda y crónica, control de procesos hematopoyéticos en la médula ósea. Hay toda una relación de interleuquinas que van a actuar en lo que son la hematopoiesis. Les he puesto solamente ahí en una de ellas para que la tengan presente en los cuadros anteriores, ¿no? Y inducción, dice, de la curación de heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el sistema inmune lo que va a hacer es tratar de subsanar o de sanar cualquier alteración que haya en nuestro cuerpo. Y las citocinas, como les dije, son las células las efectoras, las señalizadoras, las chismosas entre células para decirle, oye, ha pasado esto, empecemos, tú haces esto, tú haces el otro. Y claro, también está la contraparte de ya, basta, 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 ahora nos detenemos. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmune no se vaya al otro lado, que si se va y hay una locura, un desenfreno de toda la respuesta inmune, estaríamos, o ya lo verán seguramente ustedes en el capítulo de reumatología o inmunología, ¿no? Donde tenemos tantas enfermedades por, podríamos decir, hiperactividad del sistema inmune. Montón de anticuerpos que van produciendo nuestro cuerpo contra nuestros propios órganos, ¿no? Ahí pues el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, bueno, y ahí van a ver ustedes la cantidad de anticuerpos que se pueden producir y que finalmente nos hacen daño. Creo que con este me queda esta. Ahí están mis ejemplos, ¿no?, de efectos que pueden tener algunas interleuquinas. Como les dije, mi intención no es marearlos con tantos nombres ni tantos números. Ahí están las preguntas, no diré, pero ahí están ¿no?, las interleuquinas que uno puede recordar más fácilmente, cuáles participan en un shock directamente, cuáles me causan la fiebre, ¿no? ¿Cuáles? Y acá me faltaron las inhibidoras, ¿no? Entonces, estos son efectos locales cuando se activa el endotelio, quimiotaxis, producción de anticuerpos, activación de macrófagos, de las células NK. Efectos sistémicos que son los que gusta mucho preguntarse en exámenes, al igual que las citocinas inhibidoras, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan importante la producción de ellas para una adecuada respuesta inmune como su stop, como su pare, para que esta respuesta inmune no sea exagerada y no nos hagamos daño, ¿no? Entonces, creo que esta es la última. No, todavía. Entonces, recordar que tenemos distintos tipos de interleuquinas, ¿no? Proinflamatorias, antiinflamatorias, antivirales, crecimiento, diferenciación, pero recordar que estas son las que controlan el sistema inmune. Controlan significa activan o inhiben. No solo es activación del sistema inmune. Recordar siempre que también tiene que haber una inhibición del sistema inmune. ¿Sí? Siempre es activación e inhibición en todo, ¿no? Con esto pues se regula la secreción de anticuerpos y de otras citocinas. Acuérdense que hay citocinas que estimulan producción de citocinas, hay citocinas que inhiben producción de citocinas. Y ahora sí, creo que con esto terminamos, y no sé si ha ido muy rápido, pero me asustaron diciendo que eran 45 minutos de clase. Y yo quería dejarme aunque sea unos minutos para ver si ustedes tenían alguna pregunta. Parece que no,
Sí, Mm, doctora. ah, Doctora, una pregunta tengo. Hola, dime. Sí, doctora. Doctora, he leído que la interleuquina 6 se ha asociado bastante con la patogénesis de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. En este caso, doctora, usted menciona que la interleuquina 6 actúa regulando la hematopoiesis. Quería saber más o menos cómo se relacionaba esto. Claro, es que, a ver, reumatóloga no soy, pero sí, la interleuquina 6 es una citocina proinflamatoria, ¿no? Sí está en la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque es una que actúa en lo que es mucho la inflamación crónica, ¿no? Inflamación crónica, y si hay una inflamación crónica, suena raro, ¿no es cierto? Una inflamación o un estado inflamatorio en nuestro cuerpo debería ser algo que ocurre de manera temporal. Cuando hemos hablado de las citocinas, hemos dicho, tienen un tiempo de vida corta, ¿no? Actúan así en el momento y luego se tienen que ir. Se potencian, sí, pero deben actuar y deben irse, porque si empiezan a participar en lo que es la inflamación crónica, como el caso de la interleuquina 6, puede estar presente no solo en la artritis reumatoide, sino en varias enfermedades inmunológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está afectando la autoinmunidad, ¿no? Ya no está solamente defendiéndonos contra algo que ha ingresado, sino está siendo un estado inflamatorio de autoinmunidad, o sea, contra el propio cuerpo. ¿Y qué hace? Entonces empieza a hacer una destrucción. En el caso de la artritis sería una destrucción de las articulaciones, ¿no? Eso con lo que es la artritis reumatoide. Gracias, Ahora, si doctora. queremos hablar, si quieres profundizar un poquito más de esto, y yo, como les digo, en la interleuquina 6 la conocí mucho más en la época de COVID, ¿no? Sí, es una interleuquina que va muchísimo con la inflamación, pero justo en esa época también usábamos mucho un medicamento. Y el medicamento era el tocilizumab. Tocilizumab, sí, el tocilizumab. Poníamos tocilizumab a los pacientes para frenar toda esta actividad inflamatoria. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo tan crónica que lo que hace ya es dañar tu cuerpo. En el caso de COVID, pues los pulmones, ¿no? Destrozaba los pulmones. En la artritis reumatoide, las articulaciones, destruye articulaciones. ¿Qué provoca? Pues erosiones óseas, en vez de que hayan muchos osteoblastos o una presencia controlada de osteoblastos con osteoclastos, empiezan a predominar los osteoclastos, destruyen articulación o destruyen cartílago y te destrozan la articulación. ¿Es una diana terapéutica? Sí, fue diana terapéutica con este medicamento, el tocilizumab, en época de COVID, básicamente porque los pacientes pues morían con eso. Está bien, más o menos te respondí, como te digo, no soy reumatóloga, pero intentando asociar, porque acuérdate que las interleuquinas no son específicas, ¿no? Hay por sus efectos, por sus propiedades que hemos dicho de la pleiotropía, de la redundancia, de la sinergia, antagonismo y todo esto, ¿no? Pueden actuar a diferente nivel. Sí, doctora, me ha quedado claro. Ok, Jordan. ¿Alguna otra pregunta, chicos? parece que no, doctora. Todo claro. O todo claro, o ya están cansados. Pues, Igual, no hay problema. Yo les voy a dejar, o sea, terminemos esto, veamos clase. Cualquier duda que hayan, ahí tienen mi correo y si no, mediante Johan se pueden comunicar conmigo, ¿no? Les he estado dando tips durante la clase porque, como les digo, no pretendo de que ustedes memoricen cada acción de cada interleuquina para un examen porque no les sirve. Lo que necesito es que sepan el concepto de lo que son las citocinas, ¿no? Cómo es que actúan, cómo son súper importantes, que actúen bien, pero también que frenen su actuar,
¿no? Son las señalizadoras, son las células chismosas que te avisan que acá falló algo, que vete para allá, que prolifera, que destruye, que no, pero luego ya paren, stop. Y a partir de ahí, sí, siempre hay preguntas de examen, por lo tanto, he intentado ponerles en cuadrito las que más gustan preguntar, ¿no? Por preguntas de cosas de respuestas sistémicas como shock, fiebre, cuáles son las interleuquinas que inhiben, porque ya vieron que casi todas empiezan a lo que es activar, activar, activar. Pues siempre uno que es Contreras también pregunta por las citocinas Contreras, ¿no? Y estas cosas, ¿sí? Listo. Si no hay preguntas, chicos, no sé qué hora es. ¿Me he pasado? Sí, lo siento, 1 hora y 15. Pero bueno, Eh, 15 minutos han sido suyos, ¿ah? 15 minutos suyos durante la lista. O sea que 1 hora, bueno, me he pasado igual 15. Pero ya, si no hay ninguna pregunta, pues nada, eh, finalizamos la clase. Voy a intentar ponerme la cámara de nuevo para poder verlos.